Usted está viendo el mundo en perspectiva y vamos en este momento a desarrollar un tema extraordinario, la reforma protestante como base de la sociedad moderna. Para desarrollar el tema me acompaña Hugo Melvin Aldana, guatemalteco, domiciliado en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de la Falla de San Andrés. Sí. Bienvenido. Un gusto estar con usted, doctor Saldívar. Perfecto, y tengo a César Gómez, que es nacido en la ciudad de Bogotá, allá en América del Sur, en la cordillera de los Andes, domiciliado en Nueva York. Así es, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la reforma protestante como base. No vamos a hablar de todo el rollo de las indulgencias de Martín Lutero, sino de cómo este revolú de aquel monje de quien don Alfonso Ropero dijo que era un don nadie, lo cual es cierto en esa época. Un pequeño ratoncito. Era un pequeño ratoncito, dijo Alfonso ahí, frente al emperador Carlos V. ¿No? Claro. Pero que le dio su buena al emperador. Sí. ¿Cómo lo que este hombre hace en el siglo XVI es el inicio, es el fundamento de la sociedad moderna? Explíquenme, por favor, estoy confundido. Bueno, yo diría que no necesariamente lo que él hizo es el inicio. A ver. Yo creo que eso yo diría que comienza antes, porque, por ejemplo, la reforma no simplemente es un acontecimiento religioso. Correcto. Es un acontecimiento político y social. Correcto, y cultural. El Renacimiento había empezado justo antes. La gente ya estaba cansada Siglo III, el Renacimiento en Florencia. Exactamente, ¿no? Ya la gente estaba cansada del feudalismo. Y del dogma. Exactamente, entonces ahí es donde comienza también este asunto. Ya había también una crisis entre el imperio germánico y la iglesia, esa es la verdad. Sí, había una opresión obviamente a los campesinos en Alemania. Y sí, los aristócratas, los señores feudales les estaban sacando la lengua, usemos esa expresión, a los pobres. Exactamente, entonces ahí comienzan una serie de acontecimientos sociales, políticos, obviamente religiosos, que al unirse hacen sinergia. Aunque claro, la reforma protestante no surge por eso, sino claro, que surge en protesta al asunto de las indulgencias. de la venta de indulgencias de Juan Tetzel. Pero le da de alguna forma ya un poco de base el hecho de que el Renacimiento estaba caminando, porque la gente estaba hasta la corona de el la gobierno. opresión religiosa. Exactamente, porque es que ellos mandaban en prácticamente todo. Y la aristocracia. Exactamente, era un contubernio ahí de poder con iglesia, y había una cosa donde prácticamente el libre albedrío era como una cuestión irrisoria. Ahí se hacía lo que decían los gobernantes y lo que decía la iglesia. Veamos si me acuerdo lo que mi profesora de historia me enseñó hace tantísimos años. En el feudalismo, pues el señor feudal era el dueño de la tierra. Uh-huh. Los campesinos eran los siervos de la gleba, que solamente tienen la fuerza de trabajo para poder sobrevivir frente al señor que tiene la tierra. Las leyes eran impuestas por los señores feudales. Hubo una ley famosa, que es una ley infame, le llamo yo, derecho de pernada. Es decir, el señor feudal tiene el derecho de acostarse la primera noche con la mujer del campesino que se desposa. Yo le llamo a esa ley infame, pero fue real. Todavía quedan resquicios del feudalismo en Europa, como Liechtenstein o como Mónaco y ese tipo de detalles. No me meto en ese rollo. Esa era la Europa de Martín Lutero. Así es. Y estos señores eran cristianos. Eran cristianos e imponían el dogma y usaban la religión como instrumento de opresión. Estoy dando todo el contexto del tema de la reforma. Porque no podemos olvidar que también, y claro, este asunto de las indulgencias es el hecho de que también la sociedad estaba cansada del nepotismo de los papas y de los mismos dirigentes de la iglesia. De la simonía, del nepotismo, de la violencia, de la opresión y del abuso. Así es. Ahora, pongamos esto en la perspectiva del programa. Lutero se levanta y cuando la dieta de Worms termina, cuando el hombre dice no me retracto, y Federico de Sajonia ya tenía todo arreglado para que este hombre fuese secuestrado,
Entonces, la imprenta de Gutenberg difunde el pensamiento que de ese fue Lutero. un punto Y importantísimo, eso, la imprenta. Sí. Absolutamente, porque eso llevó el pensamiento a toda Europa, al mundo conocido. Se rompe en ese momento histórico el poder del Papa. La sociedad se divide. Ahí nace la sociedad moderna. Y diría yo también... Bueno, eso es como cuando el óvulo es fecundado por el esperma. Tiene que haber un proceso. Ahora, allí es cuando el óvulo se fecunda, cuando termina la dieta de Worms. Y entonces Lutero dice, no me retracto, ahí se fecunda el óvulo. A mi criterio, el nacimiento es en 1648, cuando se firma la Paz de Westfalia y surge el nuevo derecho internacional, las naciones tal como nosotros las conocemos, y entonces ahí están los principios de la democracia. Ahí comienza exactamente los fundamentos de la sociedad moderna. Después de la Guerra de los 30 años, Exacto. con la firma de la Paz de Westfalia. Quería mencionar también la Revolución Francesa, que es importantísima, mucho después de la Paz de Westfalia. Pero es un asunto que va como ampliándose aquello, ¿no? Poco a poco. Y ahora vemos el óvulo ya se convierte en un feto, ya después da luz, tenemos un ser humano que va creciendo. Y digamos que dos palabras para mí son importantes. Por un lado, la independencia de los estados, que viene la independencia financiera, la soberanía de esos estados, y la otra palabra que me llama la atención es el libre albedrío, porque en el tiempo de la Edad Media el libre albedrío era simplemente de pronto un nombre, pero no se ejercía. Ahora vemos que las personas pueden ya tener en esa democracia una palabra, ya vale un poquito más lo que están ellos haciendo, pensando, y entonces esa independencia con ese libre albedrío le dan toda la plataforma de la edad moderna. Tenemos que decir que la guerra de los 30 años esa es una guerra de católicos y protestantes, aunque se ha tratado de maquillar de una u otra manera. Con la firma de la Paz de Westfalia surgen los estados nacionales. Así. Porque lo que había antes eran feudos. Así es. Donde un rey, ¿verdad? El señor feudal era el señor de aquel feudo, de aquel territorio. Los resquicios que dije que quedaban, San Marino, Mónaco, ese tipo de cosas, etcétera. Ahí surgen los estados nacionales que han evolucionado a lo que están ahora. A los estados actuales, ¿no? Porque aquellas monarquías que existieron, yo creo que la británica ya para el 1912 es que también incrusta el parlamento, donde ya la figura del rey ya es casi como una cuestión de emblema. Eso ya surge en el siglo XX. O sea, muchísimo después. Sí, ya en el siglo XX, pero en aquellos años... monarquías parlamentarias. Exactamente, porque en aquellos años de la Edad Media y posterior, todavía el asunto del rey era una cosa pesada, pues las monarquías y todas esas cosas que se vivieron. Pero lo que pasa en ese inicio de la Edad Moderna, yo rescataría la palabra independencia, me gusta. Sí. ¿Verdad? Ahora, porque ellos van hacia en su esa lado. época ahí vienen los reyes. El rey de Francia, el rey de Inglaterra, el rey de España, y comienza a haber una serie de reyes y de reinos y ese tipo de detalles. La Revolución Francesa de 1789, entonces, allí hace temblar a la sociedad, porque no queremos más reyes aquí. No, allí surge el liberalismo, ¿verdad? Triunfa. Así es. La división de poderes. Ya no, el poder no va a estar concentrado en un ser humano, sino que va a haber división de poderes. Así es. El poder judicial, ya saben, ¿no? El Congreso. El concepto de república. Exactamente, surge. 1789. Pero ¿qué pasó unos años antes, en 1776? Se funda la primera república democrática, que es los Estados Unidos. Que eran en realidad no los Estados Unidos que conocemos hoy. Las 13 colonias. Las 13 colonias. Las 13 colonias. Así es. Ahora, pregunta, ¿cuál era el aspecto religioso que primaba en los fundadores de los Estados Unidos? Protestantes. Sí, definitivamente. Protestantes. Y un detalle interesante con estos protestantes. Entonces la primera democracia es el fruto directo de la reforma de Lutero, donde ya no es la Iglesia Católica Romana, sino que un conjunto de hombres protestantes.
Con el detalle que en los Estados Unidos no se da la Iglesia Nacional, No. que sí se daba y se dio en toda Europa. Es que la característica, Hugo Melvin, del protestantismo es que no hay una cabeza. Ujú. No, hay un cuerpo. Exactamente. Hay un cuerpo con muchas cabezas. Así es. Así es. Y ese es el fenómeno de las denominaciones, porque a los Estados Unidos llegaron fue protestantes. Los peregrinos venían de un sector del protestantismo y llegaron los cuáqueros y llegaron los metodistas y llegaron los bautistas y todos esos señores fundan una república que es la primera democracia del planeta y por eso esa es una consecuencia directa. Y los Estados Unidos muy pronto se convierte al capitalismo y después en una potencia. Entonces Max Weber, uno de los sociólogos más famosos, dice que el protestantismo es el origen Del capitalismo. del capitalismo. Exactamente. Si no estoy mal, él publica en 1904-1905 su libro El espíritu, el capitalismo o el espíritu del capitalismo en consecuencia de la reforma protestante. Y es interesante que todos los países que abrazan el protestantismo también abrazan el capitalismo y son potencias mundiales. Ahora, lo interesante es, ahí viene por ejemplo la imagen de Calvino, ¿cierto? Calvino. No, él es un ícono en eso. Exactamente, donde realmente Weber afirma de que Calvino es uno de los promotores fundamentales de un tipo de capitalismo, pero no el capitalismo como se maneja hoy en día, sino el capitalismo donde, claro, la relación que tiene con lo divino es que hay el ser humano, al tener el favor de Dios, al contar con la gracia de Dios, al trabajar duro, al ser disciplinado, al tener una ética de trabajo, construye su propia riqueza. Pero esa riqueza es para el servicio de los demás. Ese es el capitalismo que más o menos Weber dice que viene de la reforma protestante. Viene también el nacionalismo. El nacionalismo también tiene que ver mucho con la reforma protestante. Ujú. Quiero definirlo brevemente. El capitalismo, estamos hablando de conceptos revolucionarios donde hay algo clave que es toral, se llama la libre competencia, el espíritu empresario que no existía en el feudalismo. Porque allá un señor feudal controlaba todo el tema. Todo. Y era hegemónico. En la libre competencia, en el libre mercado, donde prima la oferta, la ley de la oferta y la demanda, ahí hay libre albedrío, ahí hay liberalidad y una serie de situaciones que en un sistema feudal eso es imposible que exista. No queda. Y eso viene inspirado por los conceptos protestantes, donde el individuo tiene libertad humana y puede desarrollarse hasta donde él quiera desarrollarse y un pobretón puede volverse un multimillonario. En el sistema feudal, un siervo de la gleba, ni para atrás ni para adelante, van a ser siervo y va a morir siervo. Así es. Que es un poco el concepto latinoamericano que vivimos, ¿no? Donde hay un grupito de ricos que cada vez son más ricos y los pobres siempre son pobres. Bueno, ya metiéndonos a los temas económicos del capitalismo es si el Estado debe intervenir o no debe intervenir, y ahí vienen las leyes de Keynes y de Milton Friedman, pero ese rollo no nos metemos. Vamos a una pausa, dice producción. Y la derecha. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva, no se vaya y quédese con nosotros. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, tu campus.
es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Estamos hablando de el protestantismo como el fundamento de la sociedad moderna, un programa extraordinariamente exquisito. Corríjanme si me equivoco. No, sí, el tema está supremamente interesante, claro que sí. Sí. Y ahorita que estamos a los Es que si 500 dicen años de otra la cosa, reforma, acabamos el programa aquí. Claro, sí. siendo los presentadores y decir que el programa está malo sería... No. Sería un problema. Sería Pero un yo problema. creo que la gente estamos aprendiendo todos algunas cosas aquí. Creo que un detalle muy importante de lo que se dijo en el segmento pasado es que la reforma protestante no fue un asunto puramente religioso. No, eso Porque- es un pequeño elemento en un universo. Exactamente, porque casi siempre cuando se habla de reforma protestante Religión. se está pensando Religión. en la iglesia protestante que surge de allí. Pero es más que eso, afecta la parte social, la parte política, Cultural. y no solamente de Roma y de Alemania, no, del mundo entero. ¿Verdad? Siendo los Estados Unidos el país a notar como el resultado de toda la política que se llevó a cabo a partir de la reforma hasta 1776. Por Creo que eso es ejemplo, algo bárbaro. Ya que estamos hablando de los Estados Unidos, Martin Luther King, ¿cierto? Podríamos decir que el movimiento De los derechos civiles. De los derechos civiles. Ujú. Eso es consecuencia de la reforma protestante, Así es. ¿cierto? Porque uno de los elementos en la forma... La igualdad. la igualdad, la equidad, Ujú. ¿cierto? Que tiene el ser humano. Entonces, ese era una de las propuestas del movimiento en contra de la Y un punto segregación. pendiente, diría yo, ¿no? Porque no todo se arregló en el tiempo de la reforma, sino que Evidentemente. empezó a ser una cuestión paulatina hasta lo que hoy tenemos. Hasta lo que hoy tenemos. Ya, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Lutero, yo no creo que Lutero se haya imaginado lo que estaba comenzando. No. Y él murió sin saber lo que había hecho. Sí. ¿Verdad? Nosotros somos los que después de 500 años podemos estudiar la historia y podemos evaluar cada uno de los acontecimientos, porque estos son movimientos de pieza de ajedrez hasta que llega a un punto climático, ¿no es cierto? Así es. Y eso es lo que, y podemos concluir, que Martín Lutero es, en un sentido, el iniciador de la sociedad moderna, los estados nacionales, la libertad de culto, el tema de que no es un hombre la cabeza de la iglesia, que hay respeto a la dignidad y la individualidad y el libre albedrío, etcétera, etcétera. Decir que, que la visión es más grande que el visionario, como hemos dicho, pero que lo que él hizo trascendió, yo creo, más allá de lo que él alguna vez pudo haber imaginado. Porque él vivió parte de la Iglesia Nacional Alemana y también tuvo que bregar con asuntos del trabajo, con los pobres, y hubo un montón de situaciones que le sucedieron. Pero tenemos que agradecer que lo que hoy tenemos se lo debemos a Dios, pero a estas personas, Lutero como uno de esos emblemáticos, que se paró en la brecha y que pudo decir, no señores, esto así no puede ser, ¿verdad? Y no fue algo fácil para él tampoco. Sí, yo diría, por ejemplo, estaba pensando en el hecho de que por ahí se oyen de que van a ver que la iglesia o el mundo necesita una nueva reforma, ¿no? Pero yo diría que lo que... Para mí es irrepetible. Es irrepetible. Irrepetible. Y diría yo que todavía sigue continuando los efectos positivos de la forma de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque la reforma protestante también es una acción en contra del status quo de aquella época. Y para mí, aquí entre nos, reforma es una palabra. Porque si aplicamos los términos strictus sensus, gramaticalmente, etimológicamente, y lo conectamos con la Biblia,
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Exactamente. ¿Podemos reformar el cuerpo de Cristo? No. No. Entonces, técnicamente hablando, reforma es un nombre que nosotros nos hemos inventado para llamar o sindicar un evento histórico. Corríjanme. Porque sí, claro, porque la pregunta en medio también era... No habíamos pensado en eso, ¿verdad? Esa iglesia que se había formado era la iglesia que el Señor quería que se formara. Entonces, se reforma porque se trata de volver a su estado original, más que una reforma, sería como un reformatear, ¿no? Pero no es volver al estado original. No. La iglesia no, y yo sé que no es lo que mi estimado está diciendo, pero, y he escuchado algunos pastores que dicen que la iglesia tiene que volver al estado original de la iglesia primitiva. Eso, francamente, me parece que es un exabrupto. No, eso es un adefesio teológico. Hablemos las cosas como son. Pero el punto es el siguiente, y volviendo a lo que acaba Yo creo de que el mencionar, sentido es retomar los principios y fundamentos del Nuevo Testamento. darles continuidad. Exacto. Esos son pero códigos. contextualizarlos a la época. Por ejemplo, sí. y yo lo digo. Ese es el detalle. Y yo lo digo. Dice, la prostitución de la iglesia, el matrimonio de la iglesia con el Estado. Esos son códigos. Sí, la iglesia sí. no se puede prostituir, hombre. Sí. Es el cuerpo de Cristo. Así es. Que un conjunto de parroquianos se prostituyan, líderes religiosos, no significa que el cuerpo sea prostituido. El cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y por lo tanto, entonces, y las puertas del infierno no van a prevalecer, y nosotros decimos que se corrompió totalmente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo diría que yo estaba pensando en esto, y es que la reforma protestante, claro, sin subestimar todo el evento histórico y todos los aspectos, pero de cierta manera fue un gran arrepentimiento en un momento histórico, en una época donde se requería precisamente ese cambio de mentalidad y de enfoque de cómo la sociedad y los que gobernaban la sociedad en este momento tenían en respecto al reino de los cielos o en respecto a la agenda de Dios en esta tierra. Un arrepentimiento en un gran momento histórico. Porque entendamos esto, que mientras nosotros hablamos de la corrupción de la iglesia, que el matrimonio con el Estado, que todo ese montón de rollos, hubo un remanente de seres humanos que nunca perdieron su esencia. Esos son la iglesia de Jesucristo. Que es un asunto que viene aún desde el Antiguo Esa es la Testamento, iglesia. ¿no? Pasa tal cosa, pero ahí queda un remanente. En el Antiguo Testamento, ahí es donde surge esa palabra remanente. Exacto, hay un remanente, un grupo de individuos que nunca doblaron la rodilla a Baal, digámoslo así. Sí, sí. La iglesia nunca se prostituyó, ¿verdad? Esos son términos, son códigos que nosotros utilizamos, la reforma de la iglesia. ¿Cuál reforma? Sí, es un nombre técnico y yo lo utilizo y estoy de acuerdo, pero entendámoslo. Es un evento en el que un tío vino y dijo, hey, no es cierto eso que estás diciendo, la cabeza es Cristo y además rompo contigo porque la salvación no es por venta de indulgencias. Eso es un acontecimiento que marca un antes y un después, eso es cierto. Sí. A eso le llamamos reforma, pero stricto sensu, ¿cuál reforma? No. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta locución? Por una razón sencilla, porque eso de la nueva reforma. Entonces mejor, sí, hay cosas que cambiar en nuestras conductas, en nuestra forma de administrar las cosas, sí, hay que hacer algunos cambios, eso es otra historia. Que la iglesia responde a la necesidad de su tiempo, de su generación. Exactamente. También. ¿Verdad? Entonces, yo quiero creer que cuando las personas hablan de regresar a la iglesia primitiva no se refieren a su contexto de generación, sino más bien a los principios del Nuevo Testamento que hacen de la iglesia una iglesia pertinente para cada tiempo. ¿Se han perdido esos principios? No, Porque si yo no es que se han perdido. La iglesia no. Es que si se ha vuelto es que no los tengo, porque tengo que regresar porque no estoy en. Pero entonces quiere decir que si en algún momento eso ha ocurrido, entonces la iglesia ha desaparecido. Pues precisamente, la iglesia ha estado presente precisamente siempre. Era lo que Lutero estaba diciendo, que cómo era posible que la iglesia gobernara puros dogmas sin la Biblia. Ahora, ese es el punto, es que a qué le estamos llamando iglesia. Entonces ahí es donde viene ese sector que era la iglesia. A la organizada. Exacto, a la institución. A la institucionalizada o a los... La iglesia no tiene, sí, tiene que ver con institución, pero la esencia de la iglesia no es institución, hombre. Pues claro. Somos seres humanos Claro. que tenemos una fe y que tenemos una relación con el que nosotros creemos y sabemos que es la cabeza.
Sí. Y ahí es sencillo. Y lo que estamos diciendo en este programa es que un evento del siglo XVI marca el inicio de una nueva sociedad. De una nueva sociedad. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y de ahí surge un sistema económico y político. El sistema político se llama democracia. Abraham Lincoln, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y surge un sistema económico que está fundamentado en leyes. Una de ellas es la libre competencia. Otra de las leyes es la ley de la oferta y de la demanda, que es la que determina, y la libre empresa. La libre Entonces, El respeto a la propiedad privada. Y eso surge por el pensamiento individualista, y ahí es donde viene el Max Weber, por decir una personalidad de la academia, que dice el protestantismo es la fuente del capitalismo. Por eso cuando la iglesia no es la sal de la tierra, se cumple entonces lo que en algún momento dice Karl Marx, ¿verdad? Que se convierte en el opio de los pueblos, ¿verdad? Porque el consumo del polvo blanco lo deja a uno fuera de equipo. Entonces la iglesia no debe ser eso. Que en sí no es la iglesia, sino obviamente... No es la institución. No es la institución, exactamente. Sino el cuerpo de Cristo. Exactamente. Señores, producción dice que se acabó el programa. Hombre, sigamos, hombre. Imagínense. Ah, sí. Y ustedes quieren seguir. Sí, ha Y yo sido también. Ha sido una Llegamos al muy final. buena Una experiencia. buena reflexión, Sí, ¿verdad? seguro que sí. Nos hemos educado nosotros Así mismos. es. Usted ha visto El Mundo en Perspectiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.